¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Pero muy bien, estamos felices acá de poder compartir una tarde de capacitación con un tema tan importante como el que nos vas a exponer hoy. No sé si cuando terminemos van a pensar todos lo mismo, ¿eh? Sí, Allá vamos a ver un poquito de eso. seguramente sí. Qué bueno este interés, ¿no es cierto?, en participar en este tipo de actividades, que llegado fin de año, por lo general es un interés que decae naturalmente en todos los profesionales, porque empezamos a ocuparnos de otras cosas, empiezan los días lindos y por más que sigamos con medidas sanitarias, todos, la mayoría tienen un patio al cual acudir, ya sea propio o de otro, como para poder disfrutar un poco la tarde de sol. Yo te cuento que acá en Radatili, yo vivo en Radatili, que es una localidad que está a 18 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y hace 30 grados, no corre nada de viento, es un día de playa, Qué total, hermoso. así que, sí, hermoso, un día hermoso. Eh, a mí me gusta mucho dar charlas a otras profesiones, ¿no? Pero porque estoy convencida de que el real ejercicio del derecho parte del conocimiento del derecho, ¿no? Yo no puedo ejercer aquel derecho que no conozco que tengo, ni tampoco sé cómo ejercerlo. Y todos, así como el médico tiene legalmente la imposición de de conseguir un consentimiento informado respecto de un tratamiento, respecto de una cirugía, respecto de un procedimiento médico, todos los profesionales también tenemos esta obligación de información, ¿no es cierto?, respecto de la persona a quien estamos prestando un servicio. Yo presto servicio de justicia y entonces informo, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, de qué se va a tratar esto, cómo va a ser el juicio. Y esto tiene que ver con la humanización de los procesos, ¿no? Dejar, así como en su momento todos nos pensamos en la humanización del parto, ¿no? Cuando a veces nuestras abuelas nos cuentan cómo eran los partos antes, y bueno, se hizo todo un movimiento, un crecimiento cultural y social que habla de la humanización del parto. Bueno, humanicemos las escrituras, humanicemos al escribano y humanicemos también al juez, saquémoslo de ese despacho escondido donde no tiene contacto con las partes, humanicémonos porque eso es lo que como sociedad nos hace una mejor sociedad, y la calidad o la calidez, en realidad, es calidad y calidez de nuestro producto es superlativo cuando la persona se va sabiendo qué es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decidió? ¿Qué es lo que le da seguridad, ¿no es cierto? Justo la seguridad que tanto les gusta a los escribanos, ¿no? Y acá vienen mis cuestiones de a veces de risa con muchos, o sea, de intercambio de opiniones, con muchos escribanos que yo les digo de que se aferran tanto a esta seguridad que le brinda la norma, que le brindan las formas, porque si lo hago como dice la norma, estoy seguro que lo hice bien, ¿no? Pero de esa dependencia de la norma que regula, ¿no es cierto?, el acto y los efectos jurídicos de ese acto jurídico. Y la verdad de que nuestro Código Civil y Comercial, si bien le advertimos aún a 5 años de su vigencia un montón de falencias, ¿sí? O discordancias, de hecho es un instrumento jurídico de la mayor importancia en la República Argentina y ya tiene modificaciones, lo cual nos dice un poquito de que, bueno, a ver, algunas de estas falencias van a ser modificables y otras no. Sin embargo, es un cuerpo normativo, ¿sí?, que se constituye, ¿no?, como está diseñado, ¿no?, bajo la lupa humanitaria de los tratados de derechos humanos. Este artículo 1 y 2, ¿no es cierto?, nos compete absolutamente a todos. ¿Para qué? Para que cuando tengamos dudas, ¿no es cierto?, respecto a la certeza jurídica, sepamos resolver estas dudas en el marco de nuestro servicio del que prestamos en base a la lente humanitaria. Para lo cual, obviamente, tenemos que conocer de derechos humanos, ¿no?, e implementarlo. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de capacidad. De capacidad, la primera, ¿no es cierto?, cuando nacemos, ¿no?, qué es lo que va pasando, y de procesos de restricción de capacidad. Entonces vamos a hablar de capacidad progresiva y vamos a hablar de procesos de restricción de capacidad, de problemas de salud mental. Para poder encarar y abordar tanto lo que es la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes, como
los procesos de restricción de capacidad, claramente necesitamos cambiar el chip, y no de acá para afuera, sino de acá para adentro, aceptar férreamente que la capacidad se presume, ¿sí? Todos nos presumimos capaces de ejercer aquellos derechos de los cuales somos titulares, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio el chip y digo, sí, es adolescente, sí, tiene 16 años, y sí, ganó $1.000.000 jugando y quiere comprarse una casa, ¿no es cierto? No le voy a pedir que venga el padre, porque tengo que partir de que tiene capacidad para hacerlo. Si se presenta una persona en mi escribanía con síndrome de Down, que dice, tengo una heladería, y en la heladería constituí un plazo fijo que me fue dando, ¿no es cierto?, tantas ganancias, entonces ahora puedo abrir una sucursal y voy a hacer el contrato de locación y quiero que usted me certifique la firma, por más que yo vea que es una persona con síndrome de Down, no le voy a decir dónde está tu representante legal, porque voy a presumir su capacidad para el acto jurídico que está celebrando. Y yo sé que esto es difícil, ¿no es cierto?, para todos. ¿Por qué? Porque traemos es menos difícil para los jóvenes. Yo ya tengo 45 años y es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una formación universitaria en el binomio capacidad-incapacidad, ¿no? O sea, o eras capaz o eras incapaz. O eras capaz porque tenías 18 años y 21 años, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podías celebrar todos los actos jurídicos que quieras, o eras incapaz, ya sea que tuvieras 18 años, 17 años, un síndrome de Down o una esquizofrenia que medicada es una enfermedad de salud, una enfermedad mental que puede desarrollar la persona una vida normal y no le afecta, ¿no es cierto?, su capacidad para decidir y expresar su voluntad, porque se trata de decidir. Cuando evaluamos capacidad, estamos evaluando si la persona está en conocimiento de los efectos jurídicos que su decisión que está tomando, ¿sí?, le van a acarrear. ¿Y por qué queremos proteger tanto a la persona? Porque en el fondo nos estamos queriendo proteger nosotros, nos estamos queriendo proteger del acto nulo, nos estamos queriendo proteger de la redargución de falsedad, nos estamos queriendo proteger de una responsabilidad civil. Por supuesto que mi discurso quizás es muy progresista para la realidad de la Argentina. O sea, nosotros tenemos reconocida esta capacidad progresiva y en la plena capacidad de las personas con afecciones de salud mental, en la medida que no fueran expresamente restringido el derecho mediante una sentencia, ¿no es cierto?, definitiva por resolución judicial. Esto que tengo en la ley, si yo tengo una escribanía y digo, bueno, para saber si EDA tiene una restricción a su capacidad, antes del otorgamiento del acto jurídico, pido un certificado de nacimiento, ¿no es cierto?, al registro civil, el cual debiera estar actualizado y al enviármelo, yo tener la tranquilidad, yo escribano, de que eso está actualizado, es decir, si viene sin ninguna anotación marginal respecto de su restricción a capacidad, yo puedo claramente permitirle que otorgue el acto jurídico porque es una persona que debo presumir su capacidad. En Argentina de hoy, no la de la pandemia, en la Argentina pre-pandemia, ¿no?, y post-pandemia también, porque no han hecho nada en la pandemia como para mejorarlo, la realidad es que las sentencias judiciales son muy pocas las provincias que tienen aceptado el sistema de que esta sentencia se inscriba en la partida de nacimiento de esa persona, porque es algo que debiera ser de oficio, ¿no es cierto?, ya el juzgado comunicarse directamente con el registro. Esto en Santa Fe lo están haciendo y en Corrientes creo que también. Si hay alguien de Santa Fe o de Corrientes que me saque del error, pero yo sé que el Superior Tribunal dijo, bueno, vamos a hacer un convenio con los registros para que la sentencia se inscriba directamente, sin depender de la actividad de la parte, ¿no?, para que por oficio, con el oficio vaya e inscriba la sentencia en el registro, porque de nada sirve esta sentencia si no se inscribe en el registro porque no adquiere publicidad. Entonces, al no adquirir publicidad, cae, ¿no es cierto?, en un saco vacío, porque la persona no va a andar
llevando su sentencia, ¿no es cierto?, por la vida. O sea, ustedes debieran adquirir, y también hay que ver hasta qué punto no es inmiscuirse en la vida privada de las personas, estar como un checklist, preguntar, ¿usted está sujeto a un proceso de determinación de capacidad? ¿Usted está sujeto a un proceso de violencia que podría afectar por la Convención de la Eliminación su capacidad para tomar decisiones en una liquidación de bienes? A ver, no es que es un checklist que hacemos, ¿no es cierto?, antes de que la persona preste el consentimiento para saber si efectivamente ese consentimiento es libre, es un consentimiento válido. Toda esta introducción que te estaba haciendo es porque, bueno, si no cambiamos el chip de la capacidad, es difícil que entendamos la aplicación concreta de estas normas que contiene el Código Civil y que vamos evolucionando como sociedad a exigir su efectiva aplicación. Los adolescentes cada vez más se vuelcan, primero, a desarrollar actividades que les generan ingresos, ¿sí?, económicos, adolescentes que se dedican a modelar, distintos tipos de modelaje, adolescentes que son, hay universidades, hay tecnicaturas que se prestan desde los 13 años de edad en informática, en Córdoba, hay cursos de robótica que se dan a adolescentes desde los 13 años de edad, que son cursos de 2 años, es decir, que a los 15 años este adolescente tiene un título habilitante, ¿sí?, con el cual poder ejercer su oficio, lo que él aprendió, generar ingresos y decir, no, pará, mamá, papá, yo con esto me quiero comprar una moto. O sea, yo con esto quiero comprarme un auto, yo con esto quiero viajar al exterior o quiero comprarme un departamentito, no sé, yo con esto lo administro yo, lo quiero poner en un plazo fijo, ¿sí? Quiero poner en un plazo fijo, quiero hacer una inversión. Y la ley le presume la capacidad para hacerlo. Entonces, si bien uno lo ve como esto de la capacidad progresiva, que al principio, ¿dónde lo vimos mucho más? En los juicios, cuando se presentaba el propio adolescente en un proceso a reclamar por sus derechos. O sea, decir, mirá, yo tengo derecho a ser oído, pero también tengo derecho a participar en el proceso y tengo derecho a que vos tengas en cuenta lo que yo estoy opinando. Entonces, yo quiero que mi papá pague una cuota alimentaria de tanto por ciento porque soy patinadora, estoy en el equipo de patín del barrio, del club de la ciudad, y eso me genera gastos extraordinarios que mi mamá o mi papá no puede solventar, así que necesito más, vienen y peticionan por ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto que empieza a verse en el ámbito procesal, ¿no es cierto?, en el ámbito judicial, después se empieza a trasladar ¿a qué ámbito? Al ámbito de salud, ¿sí? Donde el adolescente dice, yo tengo derecho a disponer de mi cuerpo, yo tengo derecho a que si quiero me hago eso y si no quiero no lo hago. O sea, hay una autonomía, ¿no es cierto?, en la voluntad del adolescente que se va haciendo cada vez más manifiesta, a veces en clara contradicción de los intereses de los progenitores. Hay muchos antecedentes, si ustedes quieren buscar, respecto de derecho a casarse, respecto del derecho a tener hijos, respecto de los derechos sexuales, de salud reproductiva. Empiezan, ¿no es cierto?, en el derecho, empiezan a ejercer estos derechos, no solamente por supuesto los influencers también, y hay influencers de 13 años, a quien lo estoy poniendo es así, y ganan y celebran contratos de publicidad. O sea, a veces al adulto hay muchas cosas que no las estamos viendo, pero porque no las queremos ver. O sea, no porque no estén sucediendo, o sea, suceden, sí, suben los youtubers. A ver, hay youtubers de 13, 14 años que tienen, no sé, 1.000, 2.000 suscriptores, y entonces una empresa de adolescentes le contrata para que él haga su publicidad, y ahí hay un contrato, y hay ganancia, o puede no haberlo, y esa ganancia, ¿qué hace el adolescente? Entonces, ¿cuál es la columna vertebral que tiene que ver con la capacidad progresiva? La columna vertebral está en el artículo 639, o sea, vamos a empezar por esto. ¿Quién es el representante legal de los niños, niñas y adolescentes?
son sus progenitores, ¿no? El representante del progenitor. A falta de progenitor, hablamos de un tutor o, ¿sí? Un guardador. Y ahí no quiero entrar porque nos vamos a ir mucho tiempo, pero ustedes saben de que los guardadores, aún cuando sea una guarda delegada por los progenitores o una guarda impuesta judicialmente por el 657, el guardador es el representante legal del niño, niña o adolescente a quien le brinda cuidados para solamente los actos de la vida cotidiana y también para los patrimoniales, dice el 101, ¿sí? Entonces, si viene a la escribanía un guardador, hay que ver el alcance de la representación legal. Pues supuestamente si nosotros vamos al Código Civil, el representante legal de un niño, niña, adolescente son sus progenitores. A falta de los progenitores, el tutor. Y el guardador, ¿no es cierto?, respecto de las cuestiones patrimoniales y las decisiones de la vida diaria. Porque expresamente, tanto la guarda delegada por los progenitores como la guarda judicial, expresamente los dos artículos dicen sin perjuicio de que la representación legal, la responsabilidad, los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental que permanece en cabeza de los progenitores. Con lo cual, ahí tenemos un choque de normas porque tenemos personas que están al cuidado, niños que están al cuidado de determinadas personas que los asisten en absolutamente todas sus necesidades, pero padres que son los que tienen la facultad de decidir respecto de ellos. Entonces a veces se da de que un progenitor que en 2 años no vio al hijo, ¿cuál es esta capacidad que tiene para decidir lo más conveniente para él? Pero no vamos a entrar a representación legal porque si no, ahí sí no nos van a alcanzar ni las 2 horas. La columna vertebral de lo que es la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes es el artículo 639, cuando nos dice de que a mayor madurez, a mayor edad, va cesando la representación de los padres. Eso es un principio, ¿no es cierto? Establece expresamente de que la autonomía progresiva del ejercicio conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía disminuye la representación del progenitor en el ejercicio de los derechos de sus hijos, ¿sí? Si yo tengo un niño, un adolescente, en realidad mayor a 13 años, con una gran autonomía, con un gran desenvolvimiento y una gran madurez, claramente disminuye respecto de esas decisiones, ¿sí?, la representación legal de los padres. ¿Y qué es lo que hay que evaluar? Que el código diseñó actos para los cuales basta el solo consentimiento del adolescente, actos para los cuales alcanza el consentimiento del adolescente y uno de los progenitores, actos para los cuales igual requiere la autorización judicial, ¿sí? También estableció distintas pautas en todo su articulado. Dijo, para estos actos, que ahora los vamos a ir viendo, para estos actos alcanza solamente la edad y el grado de madurez. Y dice, mayor de 13 años hasta 16 años, más de 16 años. Dice, para estos actos se presume la capacidad, por ejemplo, para exigir rendición de cuentas en la administración de sus bienes a los progenitores. Se presume que tiene capacidad, no era el requisito ni de la edad ni del grado de madurez, ¿sí? Se presume la capacidad. Para otros actos, ¿sí? Como por ejemplo la celebración de contratos de servicios sobre el adolescente, también se le exige que basta con el grado de madurez y la edad y grado de madurez suficiente, pero no establece la pauta etaria, ¿no es cierto? Hay actos que sí establece la pauta etaria porque dice el adolescente de 13 años, el adolescente de 16 años. Ustedes saben que adolescentes es desde los 13 años. Pero desde los 16 años ya el código presume, hace una habilitación anticipada. Lo que antes se hacía expresamente por los padres en una escribanía, ahora lo hace el código para determinados actos, ¿sí? Y establece la pauta etaria, 13 años, 16 años. Pero hay para otros actos donde
solamente pone como pauta de capacidad la edad y grado de madurez suficiente. Edad y grado de madurez suficiente puede llegar a ser a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Y acá a veces uno dice, ¿cómo me doy cuenta yo del grado de madurez suficiente? ¿No? El grado de madurez suficiente es respecto del acto que está celebrando. La persona puede ser, no tener madurez. Yo siempre pongo el ejemplo, pobre hijo mío, el día que vea un video mío, pero yo siempre digo lo mismo. Mi hijo tenía 17 años y no iba en colectivo de Radatili a Comodoro, ¿sí? Pues siempre lo llevaba yo, porque nunca se había tomado el colectivo. Claramente, con sus 17 años, él no tenía la madurez, el conocimiento para subirse a un colectivo e ir. De hecho, pasó bastante estrés el día que se fue por primera vez. Y un nene de 7, 8 años va al colegio, un colectivo, desde los 6, 7, desde el primer día de primaria, capaz. Claramente ese nene es mucho más maduro para el acto del transporte público que mi hijo de 17 años. Entonces, ¿para qué vamos a evaluar la madurez? ¿Para vestirse, para manejar negocios, para usar la computadora, para usar el celular? Y depende la madurez para el acto jurídico que está celebrando. ¿Y qué tiene que ver la madurez? Tiene que ver con la comprensión del acto jurídico que está celebrando, ¿sí? Y esto se puede hacer con una simple charla, un simple interrogatorio que preliminar a la estructura del acto jurídico, al otorgamiento del acto jurídico, o a veces, si tenemos mucha duda, podemos recurrir a la interdisciplina. Podemos decir, mira, podemos hablar con un psicólogo, con un asistente, con un trabajador social y decirle, mira, tengo esta situación y yo la verdad es que no estoy muy seguro de que realmente sea una decisión de él. A mí me parece que hay mucha influencia de una prima, de una tía, de una abuela, y los padres no están de acuerdo con esto. Entonces, yo sé que la capacidad se presume, yo sé que el 80 le permite la celebración de este contrato, que la ley de trabajo le permite también desarrollar esta tarea, pero él quiere comprar una casa con lo que ganó y la verdad es de que yo no sé si entiende de qué va. Bueno, recurrir a la interdisciplina. Claramente que al principio, si en nuestra comunidad no es una práctica habitual de las escribanías, y va a generar resistencia, capaz que se van a ir a la de al lado, pero si en definitiva todos reconocemos esta capacidad, pero bueno, necesitamos asegurarnos de que la exigencia de edad y grado de madurez suficiente, yo como depositario de la fe pública, para que el otorgamiento del acto sea un acto válido, ¿no? Y no destinado a una acción de nulidad en sede judicial, con lo cual, lejos de facilitarle las cosas a mi cliente, se las estoy agravando por no ser diligente, bueno, recurrir a la interdisciplina. Las cuestiones solamente hay que empezar a ponerlas en práctica. Capaz que hoy, acá de los 73 escribanos que están conectados, algunos ya lo ha hecho y tiene su experiencia para contar y compartir con todos ustedes. También me enteré de que ustedes... Perdón, perdón. Lo que sucede, claro, el notario cuando va a autorizar un acto y legitima a los requirentes, lo hace con todos los fundamentos legales. Entonces, si un menor adolescente va a comprar un inmueble, por supuesto que la capacidad se presume, pero en esta cuestión no es así meramente presumirla, sino que tenemos que ver, tenemos que acreditar si realmente tiene un título habilitante, que trabaja y que ese dinero que está por disponer, el origen del dinero, tiene su sustento en ese contrato de trabajo que tiene, por ejemplo. Y todo eso no lo presumimos, sino que es tangible, tenemos las pruebas a la vista. Así es que teniendo todo eso no hay si él por qué tiene tener... ganancias, va a tener el extracto bancario donde te muestra donde... Exactamente, así que claramente la verdad que eso está muy bueno. Y es tener muy presente que depende cada acto. Acá no podemos aplicar una generalidad para todos los actos. No, es calificar cada acto tal cual vos lo estás diciendo muy, muy claro. Así que es determinar en qué acto estamos calificando la capacidad. Y las audiencias previas
las audiencias preliminares son fundamentales, porque nosotros de esa conversación, de esa ida y vuelta con el requirente, es donde evaluamos realmente y legitimamos lo que estamos por hacer. Así que, excelente. Y siempre mirarlo bajo la lente humanitaria, o sea, siempre pro capacidad, ¿no es cierto? Siempre pro capacidad, ¿por qué? Porque a veces nos va a pasar de que tenemos un sensor interno nuestro y por ahí puede venir una persona a la cual yo crea de que tiene una restricción a su capacidad, porque lo escucho hablar y pienso, pucha, qué lástima, esta persona tiene una restricción a su capacidad, y darme cuenta de que sus progenitores o con quien viene no se están dando cuenta de eso. ¿Cuántas veces nos pasa de que hay chicos que tienen un problema y que los papás no se están dando cuenta y no hasta que un día van al médico y hacen lo que es un hallazgo y nos dimos cuenta? Siempre me acuerdo, mi hermana es pediatra y siempre me acuerdo que una vez me contaba de un nene que tenía una escoliosis terrible en la columna, pero terrible, y dice, yo no logro entender, mi mamá y papá tan dedicados, dice, y tan atentos a la salud de sus hijos, no un descuido, ¿cómo no se dieron cuenta de que tenía la columna tan torcida? Y no, en el verte diariamente no me di cuenta, no te atendí en su momento. Entonces a veces uno dice, ¿no se dan cuenta que el chico tiene un problema? Porque esto, no seamos hipócritas, les pido por favor, o sea, muchas veces la gente lo piensa y a veces estamos cargados con mucho prejuicio. Entonces, si no cambiamos ese chip del prejuicio respecto de la capacidad y la incapacidad, es difícil que podamos hacer efectivas las normas del Código Civil, siempre teniendo en cuenta de que la ley no habilitó a los adolescentes a realizar todos los actos. O sea, no hay una habilitación, ¿no es cierto?, general de que desde los 16 años todos los actos patrimoniales los pueden celebrar y disponer de todos los actos invasivos y no invasivos respecto de su cuerpo. Les voy a poner un ejemplo. Para el trasplante de órganos, ¿sí? Si bien el código expresamente dice de que respecto del cuidado de su salud, el adolescente de 16 años debe ser tratado como un adulto, la ley de trasplante de órganos dice que para poder ser donador de órganos tenés que tener 18 años. Entonces, si yo a los 16 años quiero ir a hacer donar mi riñón a mi hermana, ¿sí?, y tengo 16 años, no puedo invocar este artículo, porque si bien es respecto del cuidado de mi cuerpo, hay una ley especial, específica, que dice, no, tenés que tener 18 años. Yo les voy a mandar por mail, haceme acordar, si me olvido, sí, cómo no, por supuesto, que hay un artículo que escribió la doctora Kemelmacher de Carlucci, ni bien sancionado el Código Civil, que está titulado, dame un minuto que te voy a decir cómo está titulado. Se llama el principio de autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial, algunas reglas para su aplicación, donde ella hace un cuadro sinóptico de todos los actos que pueden desarrollar los niños, niñas y adolescentes, y si los pueden hacer solos con el consentimiento de un progenitor o con el consentimiento del progenitor y autorización judicial. Que nos sirve, es muy clarificador, ella lo hizo en ese momento para enviarlo a Ministerio de Salud. Ministerio de Salud sacó una resolución porque se daba toda una cuestión con los adolescentes de 13 años, que se entendía por invasivo y no invasivo, por ejemplo el piercing, el tatuaje, las prótesis mamarias en las chicas de 15 años, ¿requerían autorización judicial o no? Donación de sangre, preservación de material biológico para futuros tratamientos de reproducción humana asistida. Y a veces uno piensa de que esto no pasa en la cabeza de los chicos, y sí pasa. A mí, un compañero de mi hijo, de nuevo, tenía 13 años, ¿sí?, y tuvo un problema de salud por el cual debían... uno de sus testículos iba a quedar sin funcionar para toda la vida. Entonces él me viene con los papás, no judicialmente, porque era un amigo, una charla de café. sí, sí. Me dice, María Marta, a mí el médico en Buenos Aires me dijo de que yo puedo preservar mis espermatozoides para el día de mañana, si tengo un problema de esterilidad por la falta de uno de los testículos, entonces poder utilizar de ese material para una inseminación.
estaba por cumplir 14 años, ¿sí? O sea, no sé qué idea tenía de la vida sexual y mucho menos de la paternidad, porque un niño en un contexto, volvemos a la edad y grado de madurez suficiente. Y sin embargo, él tenía, obviamente que por este derecho de información planteado por un médico que para mí fue un capo, porque le explicó todos los derechos que él tenía, ¿no es cierto?, en materia de derechos sexuales y reproductivos, y él me dice, yo quiero hacerlo, yo quiero preservar material biológico mío para el día de mañana por si lo necesito. Claramente cuando fue al laboratorio, acá en Comodoro Rivadavia, más que esto pasó hace 5 años, el del laboratorio dijo, bueno, con el consentimiento de tu mamá y tu papá no hay problema, vemos, no sé si necesitamos autorización judicial, se le quemaron todos los papeles. ¿No? Si él podía celebrar, porque ¿qué iba a pasar? Eso había que conservarlo. Hay un contrato ahí con el laboratorio para conservar ese material. Bueno, pero él tenía la capacidad había entendido totalmente el alcance de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y qué era lo que quería. Entonces y así como esto surgieron muchísimas dudas más. Hay un fallo inclusive en Neuquén con respecto de si se requería o no el consentimiento del otro progenitor en el caso de una chica que para los 15 años quería ponerse las prótesis mamarias, si era cuidado de su propio cuerpo o no. Hay un fallo no me acuerdo que si es de Río Negro, y yo por eso quiero mandarte estas cosas por mail, solamente para que los que estén interesados te lo pidan, donde un adolescente inicia un juicio de daños y perjuicios contra una editorial porque le habían sacado fotos que después se le dieron uso en las publicaciones eróticas. Una chica de 17 años. La editorial se defiende diciendo de que ella tenía 17 años y que según el Código Civil, a partir de los 16 años, por el artículo 26, dispone de su cuerpo y ella prestó expresamente su consentimiento. Y se los condena a la editorial y lo que tiene de bueno este fallo es que dice no hay que confundir el derecho personalísimo al cuidado del cuerpo con un contrato patrimonial de representación y publicación de fotos, ¿no es cierto?, con fines comerciales. O sea, no, ¿por qué? Porque el código expresamente prevé qué capacidad tengo que tener para los patrimoniales y lo diferencia del derecho personalísimo a la salud, ¿sí?, en ese fallo. Entonces, y esto lo hace como un obiter dictum, ¿viste? Cuando la Cámara aprovecha a decir algo más que va más allá de lo que las partes apelaron, y dice, hay que confundir, ¿no es cierto?, el ejercicio y la capacidad progresiva y la decisión de su propio cuerpo respecto a los derechos personalísimos a la salud, ¿sí?, o al cuidado de su cuerpo, con la capacidad para tomar decisiones que tienen que ver con contenido patrimonial, porque expresamente el código lo diferencia. Si vamos a hablar de emancipación, yo te vuelvo a decir, la ley hace una emancipación para determinados actos estableciendo la pauta de si es etario o solamente edad y grado de madurez o solamente grado de madurez, establecen distintos artículos, y existe la emancipación por matrimonio. Solamente es la única que se preserva, la emancipación por matrimonio. En ese caso se mantiene el régimen anterior, o sea, en cuanto que no pueden afianzar obligaciones, no, aún los actos jurídicos celebrados son válidos, aun cuando el matrimonio se declare nulo, excepto respecto del cónyuge de mala fe, o sea, hace esa distinción, pero una vez que adquiriste la emancipación por matrimonio, no hay un retroceso por la declaración de nulidad del matrimonio. Me caso a los 16, a los 17 se declara nulo, ¿sí? No es que vuelvo a ser menor de edad hasta los 18, ¿sí? Ya quedé emancipada. Sí, ya quedé emancipada. A veces estaría bueno que eso lo pudiéramos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, me caso, me divorcio y vuelvo a ser soltera, ¿o no? Y no divorciada. A mí me preguntan el estado civil, tengo que ser divorciada porque me parece que a la soltería no volvé nunca más. Es que a la soltería es que los ciudadanos por ahí se ponen muy contentos y dicen soy soltero, entonces hay que seguir indagando cuando están en la notaría. No pasó nunca porque uno por ahí ya sospecha, no pasó nunca porque sí, pero me divorcié. Bueno, a la soltería no se regresa, excepto por nulidad de matrimonio.
No se regala Eh, más. así Sí, es. sí. Pero la mayoría lo dice, ¿eh? O sea, dice, ¿no? Quizás Estoy sea soltero. una expresión de deseo, me parece. Claro. Por eso, bueno, si te emancipaste por casamiento, por más que declaren la nulidad de tu matrimonio, no volvés a la menoridad. O sea, no volvés a perder tu capacidad, ya quedaste con toda la capacidad. Así En la es. aplicación concreta de la normativa de la capacidad en el código tenemos que los contratos de escasa cuantía que estén vinculados con los gastos cotidianos de los hijos se presumen realizados con el consentimiento de los padres, ¿sí? Y por contratos de escasa cuantía referidos a la actividad cotidiana, y me voy y me compro una computadora, me voy y me compro la impresora, voy y compro o celebro, ¿no es cierto?, algún tipo de contrato con prestación, por ejemplo, sé traducir, soy traductor, soy muy bueno en inglés, hago traducciones y celebro contratos que son informales, ¿sí? Pero me generan ingresos o me generan erogaciones. Se entiende de que estos contratos de escasa cuantía, y ojo, a ver qué es lo que entiendo por escasa cuantía, porque en el caso de Cristóbal López, escasa cuantía puede llegar a ser 200.000 pesos, 300.000 pesos. En mi caso, escasa cuantía son 20 pesos, ¿sí? O sea, todo tiene que ver también el contexto en el cual ese hijo está ejerciendo ese derecho. Cuando llegamos a los 13 años, el adolescente de 13 años, más allá de la parte de los derechos de salud, que creo que a ustedes un poco eso no les va a interesar tanto porque no tienen tanta intervención notarial, a partir de los 13 años el adolescente ya puede ser representante, ¿sí? El 364 lo dispone el Código Civil porque está dotado de discernimiento, entonces se entiende de que puede ser representante. El, el menor de 16 años puede ejercer el oficio y ahora vamos a ver de que hay una aparente contradicción entre el Código Civil y la ley especial en cuanto a desde qué edad pueden ejercer un oficio, ¿no es cierto? Y desde qué edad requiere el consentimiento de los progenitores y de qué no. Porque el Código Civil dice que desde los 16 años pueden ejercer un oficio, ¿sí? Que estén profesión o industria para lo cual estén habilitados, con la conformidad de los progenitores. Más de 16 años se presume la conformidad de los progenitores. Y la ley especial dice de que se presume en el caso de no convivencia, ¿sí? Y que no pueden trabajar sin la autorización de los padres los menores de 18 años. O sea, hay una contradicción entre la ley especial y los artículos 681 y 682 del Código Civil. Pero la verdad es de que esta contradicción se da en el ámbito teórico, porque en la práctica no hay antecedentes jurisprudenciales en toda la Argentina donde haya un conflicto respecto de si determinado adolescente tenía capacidad o no para, en el ejercicio de su oficio, celebrar contratos y trabajar para terceras personas, ¿sí? No hay en esto un cuestionamiento a la capacidad para celebrar ese tipo de contratos. Una vez cumplidos los 16 años, la conformidad de los padres para el ejercicio del oficio, industria o profesión del adolescente se presume, o sea, se requiere entre los 13 y los 16, según el Código Civil. De los 16 en adelante se presume aún cuando no conviva, o sea, aún cuando conviva con los progenitores. Y esta presunción de los 16 años en adelante se extiende a todos los actos y los contratos vinculados con el oficio, profesión o título habilitante, excepto que la responsabilidad patrimonial por esos contratos que celebre el adolescente de 16 años en adelante se limita a los bienes adquiridos con el patrimonio formado con el producto de ese oficio, título habilitante o profesión. ¿Qué quiere? Acá hay una diferencia de que no avanza la responsabilidad parental, ¿sí? No avanzamos sobre los bienes de los progenitores, aún ante esta presunción de capacidad que está haciendo la ley. La ley 26.390, que es la ley, la normativa específica respecto del trabajo infantil, dice que está prohibido en todas sus formas el trabajo de menores de edad que no hubieran cumplido los 16 años. Y nosotros recién leíamos que el 681,
683 expresamente dice de que desde los 13 años puede trabajar con el consentimiento de los progenitores. Y dice la ley que entre los 16 y los 18 años pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de los padres. Y el código me está diciendo que desde los 16 años este consentimiento se presume. Para la ley especial, el consentimiento de los 16 años en adelante se presume en el caso de que no convivan. Nada más. Esta, les vuelvo a decir, es una colisión que es teórica. O sea, no hay antecedentes y si yo tengo que resolverlo, ¿no es cierto? Como, pensando un poco en los tratados de derechos humanos, sí, claramente voy a pensar en la prohibición en la Convención Internacional de los Derechos del Niño del trabajo infantil y la explotación infantil. El tema es hasta dónde yo, evaluando edad y grado de madurez, ¿no es cierto?, de un adolescente de 14 años que consiguió título habilitante, por ejemplo en robótica, y en el marco de eso celebra contratos con la autorización de sus progenitores, yo tengo que ver si declarar la nulidad, ¿no es cierto?, de estos actos celebrados por este adolescente va a ir en beneficio o no de él, ¿sí?, o va a ir en beneficio del tercero. Entonces, si yo lo miro, tengo que ver si hay ahí o no un trabajo infantil prohibido por la convención o hay una explotación infantil. Si hay alguien que se está enriqueciendo o aprovechando de la edad y grado de madurez de este adolescente. Y tengo que abrir la cabeza para esto porque así como esta capacidad progresiva ayuda, facilita, aumenta la autonomía de la voluntad de los adolescentes, los saca un poco de la patria potestad de los padres, o sea, esta autoridad de los a veces omnipotentes de los padres, y les da un poco de alas, bueno, también puede ser claramente aprovechable por alguien que lo esté explotando, ¿no? Entonces ahí hay que medir hasta dónde. Yo no creo que la norma sea ilegal, por contradecir a la norma específica, sino que entiendo que hay que verlo en el caso particular, ¿no es cierto? Si es beneficioso o no para el adolescente ese contrato que él hizo en el marco de su oficio, título habilitante o profesión. Después, bueno, hay una excepción que es cuando trabaja en la empresa del padre, ¿sí? De los 14 años. Aún a los 16 años, aún cumplidos los 16 años, los progenitores no pueden celebrar más contratos. Claro. Los adolescentes, los progenitores no pueden celebrar contratos en los cuales la prestación del contrato consiste en los servicios del hijo, ¿sí? Ni aún con los 16 años, si éste no presta expresamente su consentimiento. Y algo que ustedes deben haber visto es que el 645, que exige el consentimiento de ambos progenitores, de los representantes legales para determinados actos, en su última parte, ¿qué dice? Si el acto es referente de un adolescente, es decir, mayor a 13 años, ¿cómo se integra ese acto? Con el consentimiento expreso del adolescente. Entonces, respecto de la administración de los bienes, estos bienes que requieren de la autorización de ambos progenitores para la disposición, requiere el consentimiento expreso del adolescente. Entonces, a la escritura tiene que estar integrada con el consentimiento del adolescente. Y adolescente es desde los 13 años. Para la ley. Ahí no hay distinción en el 645, en la última parte, no hay distinción etaria, no dice adolescente de 13 años, adolescente de 16 años, como lo hace para los actos médicos personalísimos, sino dice el adolescente. Vieron que PSA sacó, respecto de la autorización de viaje, como muchas autorizaciones llegaban sin el consentimiento expreso del adolescente, sacaron esta resolución, ¿no?, donde dice, si el adolescente se presenta con la autorización ante la autoridad migratoria, se presume su consentimiento. Y díganme si eso no es modificar la ley, pero bueno, no importa. O sea, dijeron, por una resolución, dijeron, bueno, vamos a solucionar a esto, porque si no, todos los que tienen ahora una autorización de viaje no les sirve porque les está faltando, el escribano no incluyó al adolescente. Pero en realidad, el 645 dice, para estos actos se requiere el consentimiento de ambos progenitores, o sea, de ambos representantes, quienes ejercen la responsabilidad parental, quienes tienen la representación legal del adolescente y si fuera adolescente el acto se vincula con y del adolescente, se integra con ellos, ¿sí?
El, en el supuesto de que el menor de edad, ¿no es cierto?, tenga título que lo habilita al ejercicio de una profesión, de un oficio, él puede desarrollar esta actividad por cuenta propia sin requerir la autorización. Está bien, es que el tema es que tiene que tener oficio, título habilitante o profesión. Uno podría decir, y los influencers, esto, los que son, o los gamers, los youtubers, ¿no es cierto? ¿Tienen título habilitante? ¿Hay una autoridad, ¿no es cierto?, administrativa, llámese lo que fuera, universitaria o tecnicatura y demás, que los habilita? La verdad es que no lo hay. Entonces, bueno, sí, ahí entramos un poquito en la falta de regulación y cómo va este adolescente o estos progenitores a acreditar de que tiene título habilitante o tiene el oficio para el ejercicio de esa determinada profesión. Yo claramente no hablaría de una profesión, yo hablaría de un título habilitante. Pero bueno, les vuelvo a decir, la Universidad de Córdoba de Ingeniería ofrece una tecnicatura en robótica que se presta a alumnos desde los 13 años, ¿sí? Y dura más de un año. Y tienen un título, y les emiten un título habilitante que está validado por el Ministerio de Educación. O sea, no es, es en un claustro universitario y esa distancia, o sea, y si los chicos terminan el curso, hicieron el robot ese que hay que hacer, que maneja todo, tienen el título habilitante para robótica. Yo creo que los ingenieros electrónicos se deben querer agarrar la cabeza y quererse morir, pero esto existe hoy. Entonces, claramente, esto lo tengo el conocimiento por una experiencia personal, pero debe haber otros títulos habilitantes. Yo no sé si, por ejemplo, de modelo me dan título habilitante. O sea, yo no sé si las escuelas de modelaje otorgan un certificado o un título habilitante. He visto que para guardar, ¿vieron de que ahora se da mucho para ser profesor de spinning? Se hacen, o de pilates, hacen Sí, cursos, certifican, dicen. claro. Certifiqué spinning, certifiqué pilates. Yo no sé, no lo desconozco, tengo ignorancia respecto de si esos certificados que hacen, que emiten, pueden constituirse en un título habilitante o no. Yo entiendo que si no interviene una autoridad administrativa de Ministerio de Educación y demás, no están, pero hay muchos que sí están validados como si fuera en simultáneo con la secundaria y los habilita al ejercicio de eso que para lo cual han certificado. Entonces yo creo que en cada caso en particular se deberá ver porque es una carga que pesa sobre el adolescente, sus progenitores, o el tercero que quiere contratar y quiere tener los efectos jurídicos. Claramente no es algo que pese sobre el escribano. Esto es lo que decía un poco Eda al principio, de que me va a tener que acreditar que tiene su Sí, título habilitante, su oficio o profesión. Y ahí es donde yo lo veo un poquito, porque para el oficio estaría el youtuber, porque el oficio no tiene título habilitante. así El es. carpintero, el zapatero, el que hace cosas de cuero, y es excelente, trabaja la curtiembre, tiene 16 años y hace unas cosas increíbles en cuero, tiene una talabartería, ¿no? Bueno, él tiene un oficio y no tiene título habilitante, y sin embargo, en el ejercicio de ese oficio, él está ejerciendo comercio, está celebrando contratos, puede celebrar el contrato para proveer a toda la sociedad rural de San Nicolás, ¿no es cierto?, para hacerles los berijeros, los cuchillos. Sí, sí, sí. Bien, o sea, hay que pensar de que va mucho. Claramente, yo hablo desde el conocimiento mío en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde la experiencia, por la realidad de Comodoro Rivadavia, pasa. Nosotros acá vivimos de la industria petrolera, ¿no es cierto? Y un poquito de la minería.
Entonces, nuestros adolescentes es raro que desarrollen una habilidad como, por ejemplo, el tema de la curtiembre o, por ejemplo, otro tipo de oficios. Acá es más probable que por el clima hostil sean chicos más habilidosos en todo lo que es el uso de tecnologías, en la robótica, pero bueno, porque hace el contexto cultural en el cual yo vivo. Claramente alguien que esté en zona pampeana o que esté por Entre Ríos o Corrientes me podría hablar de adolescentes que tienen habilidad o que ejercen un oficio en otras materias que yo desconozco, ¿no es cierto? En lo que hace a la administración y disposición, a ver, la compra de un vehículo automotor lleva el consentimiento del adolescente siendo un acto de administración. Los registros lo piden. Si no tienen más de 18 años, no le permiten hacerlo solos. Los registros de la propiedad automotor, por lo menos en Chubut, vieron de que eso lo tenemos por una delegación de facultades, está regulado en cada provincia, más allá de los registros nacionales, ¿no? Pero en realidad, y también en esto vamos a coincidir de que los registros civiles y los de la propiedad automotora y los de la propiedad de inmueble han estado históricamente empoderados en su facultad reglamentaria al punto de que si yo la sentencia no la saco de determinada manera, con determinados datos, con determinadas palabras, la persona va y no se lo inscriben, o sea, y por más que es una orden judicial, donde le digo, inscribí tal bien a nombre de fulano de tal, y pareciera como que ellos están muy, no sé cuántos de ustedes son titulares de los registros, pero tenemos serios problemas con los encargados de los registros porque, y aparte tienen un exceso normativo bastante importante, que solamente aparte lo conocen ellos, o sea, no solamente tenemos el problema de que tienen un exceso de reglamentación, o sea, hay mucha reglamentación a cumplir por la persona, sino que encima es una reglamentación solo conocida por ellos. Hay una situación acá de sumisión del resto de los cristianos, ¿no es cierto?, y de los titulares de los registros, llámese de la propiedad del inmueble o del automotor. Yo sé que hoy en Chubut, y en esto no quiere decir que sea la realidad de todas las provincias, en Chubut, si un adolescente de 16 años va a inscribir, con un formulario 08, a inscribir un automotor a su nombre, no se lo por inscriben. más que tenga 17 años, título habilitante, porque podés comprar un auto, pero tenés que tener licencia para manejarlo, y acá se puede tener desde los 17 años. Por más de que vaya, no, si no viene, no, es más, de hecho, se inscribe a nombre del progenitor. Sí, No sí, está sí, la del posibilidad de progenitor. inscribirlo a nombre del adolescente con A el nombre del consentimiento menor. del progenitor. No, a nombre del menor no se inscribe. 18 años, tiene que ser mayor de edad. Yo te voy a mandar por mail algunos archivos que al que le interese les van a servir para como Por orientativos nada supuesto. más. Sí, 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 sí. y obviamente que estos temas que estamos hablando así como súper comprimidos, a mí me llega a escuchar la doctora que me marca de Carlucci y me mata, me hace un juicio por irresponsabilidad, porque claramente son temas para darlos en extenso. Obviamente que esta pandemia no nos lo permite, ojalá que tengamos la oportunidad más adelante de poder organizar eventos, porque son cuestiones que para jornadas de 3 horas mínimo cada tema, o sea, ya sea capacidad progresiva de los adolescentes, como los procesos de restricción de capacidad, que es lo que vamos a ver un poco ahora. ¿Por qué? Primero porque es los dos colectivos, o sea, los dos grupos que mayor protección tienen desde el sistema legal, ¿no? Sí, sí. Tanto los niños, niñas, adolescentes como las personas, ¿no es cierto?, con padecimientos de salud mental. Entonces, fuertemente la mirada está dispuesta también respecto del resto de las personas, pero ellos, todo el sistema legal está encolumnado, ¿no es cierto?, en su protección. Y cuando hablamos de un sistema legal, no estamos hablando nada más que el Código Civil y Comercial argentino, sino que estamos hablando de todos los tratados de derechos humanos, estamos hablando de un montón, de que la resolución ministerial tiene que ser contexte con todo esto. Entonces, el ordenamiento jurídico es muy profuso, o sea, es muy amplio, demanda de su conocimiento y de su análisis. Entonces, estamos haciendo yo no quiero quedar como si minimizase jurídicamente la importancia de los temas, sino que bueno, hay que tratar de reducirlo y acotarlo al tiempo que tenemos para esta charla. Igual sirve para abrirnos la cabeza,
¿no? No, no, claro. todos tienen que ir igual a la ley, no se van a quedar con esto nada más, por favor. ¿Eh? Totalmente, pero clarísima tu exposición, así es que muchísimas gracias. Estamos ahí todos muy atentos. En cuanto a ya terminamos un poquito con el tema de capacidad progresiva, pero no quería dejar de decirles el tema de lo que es la administración de los bienes de los hijos, que sigue siendo ejercida por ambos progenitores, que para la disposición se requiere de la autorización judicial. Que el hijo que tiene edad y grado de madurez suficiente, no ponemos el tiempo de la edad, tiene derecho a que los progenitores le informen, ¿no es cierto?, respecto de los contratos que celebran respecto de él con terceros, ¿sí? Y el código solamente exige una edad y grado de madurez suficiente, y se presume en todo tiempo la capacidad para exigir rendición de cuentas, ¿sí? O sea, no importa si tengo 10 años, si estás administrando mis bienes porque los recibí por herencia o lo que sea y no te excluyeron de la administración, se presume que desde el momento que el niño, niña o adolescente dice quiero saber qué están haciendo con mi dinero, tiene capacidad para hacerlo. O sea, tiene una capacidad legal para accionar en este sentido. Para ¿sí? accionar. Sí. En los casos en que el hijo sea adolescente, todos los actos de administración y disposición de los bienes requieren el consentimiento expreso del adolescente, ¿sí? Y hay nosotros tenemos de que puede administrar por el 686 del Código Civil, puede administrar todos los bienes que adquiera con el fruto de su trabajo, empleo, profesión o industria, ¿sí? Aun cuando conviva con los progenitores, y ahí es la diferencia con la ley especial, que hablaba un poco en una pauta de interpretación el hecho de que el adolescente conviva o no con los progenitores, puede administrar solo todos los que hubiera heredado por indignidad de sus progenitores, puede administrar los que hubiera adquirido por herencia, donación, legado, si el donante o el legatario, el testador lo hubiera excluido expresamente a los progenitores de la administración de los bienes. Y este 686 hay que complementarlo con el artículo 30 del Código Civil, porque el artículo 30 permite que el menor de edad que hubiera obtenido título habilitante a administrar y disponer de los bienes que obtenga con fruto de su profesión, como producto de su profesión. Y el 34 de la ley 24744, que es la ley laboral, que dice que esos mismos derechos le confiere esos mismos derechos en relación al producido de su trabajo como de los bienes que adquiera como producto de su trabajo. Y esta facultad, ¿no es cierto?, de la administración de sus bienes adquiridos por el ejercicio del título y demás, se extiende al otorgamiento de todos los actos jurídicos necesarios para adquirir, modificar o transmitir esos derechos. Es la misma capacidad para administrar, y se extiende a todos los actos jurídicos que impliquen transmitir, modificar o adquirir los derechos, ¿sí? Con nosotros con esto estaríamos un poquito hablando de, yo les voy a mandar el cuadro ese, ¿no es cierto? Hay otra cuestión que les quiero plantear y es esto. Ustedes saben que para viajar al exterior se requiere consentimiento de ambos progenitores, ¿no es cierto? 645. Bueno, ¿qué pasa con el progenitor adolescente? ¿Sí? Ustedes saben que los progenitores adolescentes, es decir, aquel progenitor que tiene entre 13 y 18 años de edad, ejerce él la responsabilidad parental respecto de su hijo. Antes, ¿se acuerdan de que había una diferencia de dónde vivía, si el otro era mayor de edad, lo ejercía el mayor de edad? Bueno, hoy el progenitor adolescente tiene el ejercicio de la responsabilidad parental de su hijo, respecto de todos los actos no trascendentales, dice la ley, el 644. Y respecto de los actos trascendentales, como ser darle una adopción, ¿sí?, prestar el consentimiento del 607, inciso B, para dar en adopción, ahí requieren el consentimiento de uno de sus progenitores, es decir, del abuelo.
Entonces acá nosotros nos preguntamos si necesitamos, si viene el adolescente, los dos papás adolescentes, a prestar el consentimiento para que el hijo salga al exterior. Acá, por ejemplo, en Comodoro van mucho a Chile, a Coyhaique, ¿sí? Claro. Como me imagino de que en el norte del país van mucho para Brasil, Paraguay, o sea, nosotros Paraguay. tenemos una gran extensión limítrofe y hubiera estado bueno introducir un poquito la diferencia entre el país limítrofe y el país no limítrofe, pero no importa, es lo que tenemos, es viajar al extranjero, por más que sea el extranjero sea a 30 kilómetros, es el extranjero. Entonces, si viene el adolescente, progenitor, yo integraría porque es un acto en definitiva trascendental, porque puede verse sustraído o podemos tener consecuencias internacionales. Entonces, yo lo interpretaría como que preste el consentimiento el progenitor, por más que sea adolescente, acompañado de uno de los progenitores, ¿no es cierto?, del adolescente, ¿sí? Del abuelo, los abuelos. Claro, en representación, la representación legal. La representación legal del hijo que está otorgando el acto, en definitiva. Sí, porque la representación legal del nieto la tiene el hijo. Del nieto la tiene el hijo, el menor adolescente. Pero comparecerá al acto el menor adolescente con la representación de su progenitor. Yo no sé si a alguno ya se le planteó y él consciente, por supuesto. Para mí es un acto integrado, es uno de los integrados, ¿sí? No sé si a alguno ya le pasó, estaría buenísimo que si a alguno le pasó y lo comparte para ver cómo lo solucionó y porque esto es empírico. O sea, lo solucionó de esta manera y si pudo viajar estuvo todo bien. Y si no pudo viajar nos enteramos qué pasó. Sí, Es que de hecho, si comparece el menor adolescente con su representante legal y luego dentro del texto escriturario como padre del autorizado, lo consciente, no va a haber ningún inconveniente. Por eso pero yo te pongo en este escenario. Yo soy mamá, tengo 16 años y soy mamá. Y el papá de mi nene tiene 17, ¿sí? O sea, los dos somos menores. Para complejizarlo bien, los dos somos menores. Sí, sí, sí. Como yo me quedé embarazada, mi mamá me echó de la casa. Me llevo para Gamona, no le puedo ni hablar, no le hablo desde que nació mi nene. Y mis suegros se van a Chile, a Coyhaique un fin de semana y se lo quieren llevar a mi hijo y yo quiero que se vaya, porque quiero vivir mi adolescencia, quiero tener un fin de semana, ¿no es cierto?, de no ser mamá. Entonces, ahí, en ese caso, ¿no? ¿Cómo se integra el acto? ¿Con el mío y el del papá y los papás de él? ¿Alcanza? ¿O tendrían que venir en quilombo la escritura? Porque tendrían que ser una escritura otorgada por 6 personas. Si hay 4. O sea, estaría buenísimo esto. Yo no conozco antecedentes jurisprudenciales, gracias a Dios, no sé, todavía, por lo menos acá en Chubut y no en bastantes provincias que le sigo la jurisprudencia, no se planteó la autorización judicial en el caso de la negativa de uno. Pero yo digo, ¿cómo se integra este acto? ¿Me alcanza con que venga uno y uno o es que tiene que ser expreso? Porque no es que viaja el hijo, que es adolescente. El que viaja es el nieto. ¿Quién tiene la representación legal y el ejercicio de responsabilidad parental de ese nieto? Y uno que le dice, anda el año que viene cuando cumplas 18. ¿Cuál es la necesidad de venir ahora? Estaría bueno que si alguien... Claramente el menor adolescente, padre del niño autorizado, es el representante legal del niño autorizado. Acá el problema es legitimarlo al progenitor para integrar la escritura. Por eso, es entender si es un acto trascendental o no. Porque a vos el 644 te dice de que el que tiene la representación legal es el adolescente, es el progenitor adolescente. Entonces alcanzaría por más que tenga 16 años, yo me presento en tu escribanía con el padre de 17 años, con quien ya no convivo, con quien ya nada, o sea, me voy con él y los dos prestamos el consentimiento para que el nene viaje. Si yo no lo tomo como un acto trascendental, el tema del viaje al exterior, te alcanza con ellos dos y es suficiente.
Por eso digo que estaría bueno saber cómo se interpreta desde las autoridades migratorias, ¿no es cierto?, esto, si se les da permiso para viajar con eso o no, porque si vos lo interpretás como que viajar al exterior es un acto trascendental, tan trascendental que el 645 exige, que son uno de los pocos 4 actos que tiene que haber conformidad expresa de ambos progenitores, entonces en ese caso, ¿cómo se integra? ¿Con los de uno? Porque si uno es mayor de edad y el otro es menor de edad, no tenés problema, lo integrás con cualquier. Se integra con los 2, con los 4. Puede terminar complejizándose. ¿Sí? ¿Ves? El 644 te dice, los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de determinados actos, ¿sí?, que resulten perjudiciales para el niño. Es como que operaría la oposición. Para el niño, también pueden intervenir cuando el progenitor omite realizar acciones necesarias para preservar su adecuado. El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el asentimiento, y acá es el código también donde nos divide consentimiento de asentimiento, ¿sí? El asentimiento, sí, de cualquiera de sus propios progenitores, de cualquiera, dice, si se trata de actos trascendentales para la vida del niño. ¿Sí? Como la decisión libre e informada de la adopción, intervenciones quirúrgicas que pongan en riesgo y demás. O sea, son actos trascendentales. Yo esperaría un poco a la práctica, ¿no? A ver cómo vamos avanzando en la práctica y cómo lo interpretan también las autoridades encargadas de la aplicación de esto. De estas decisiones. Yo entiendo que alcanzaría en principio con lo que diga el juez. Bueno, para testar, saben que hay que ser mayor de edad, acá no rige la capacidad progresiva. En la partición, si hay un menor de edad, hay que hacerla judicialmente, o sea, en esto no se vio afectado, ¿no es cierto?, por el reconocimiento de la capacidad progresiva. Lo mismo que para disponer, se mantiene que para disponer de bienes recibidos a título gratuito, artículos 28 y 29 nos dice... Sí, con autorización, con autorización. Sí. Así que bueno, ese es el panorama un poquito del tema de la capacidad progresiva. A mí me gustaría ahora que tengamos un ratito podemos hacer un espacio de 10 minutos si quieren de preguntas sobre esto y después arrancamos con proceso de restricción. Perfecto, muy bien. Te paso la pregunta, la consulta de la escribana de Mendoza. ¿Sí? ¿Sí? De Mendoza dice, me consultan para realizar una donación a título de anticipo de herencia con reserva de usufructo a favor de una persona de 22 años de edad quien posee un certificado de discapacidad, cuyo diagnóstico es retraso mental leve, epilepsia. Si bien todavía no hemos podido concretar una entrevista con ella, lo que me han podido aportar sus padres es que ella asiste a una escuela de oficios, vota, se maneja en transporte público solo para ir y volver desde la escuela hacia su casa, pero que, por ejemplo, el manejo del dinero le resulta incomprensible. Debo declarar que no han iniciado proceso judicial alguno, por lo que carece de apoyo. Son sus padres quienes lo acompañan y cuidan. La pregunta es, ¿puede ella por sí sola firmar la escritura de donación? La abogada de la familia le sugirió que luego de efectuada la donación, iniciaran el proceso judicial a los efectos de evitar una venta en evidente perjuicio del adolescente. ¿Qué sería lo adecuado? El hecho de iniciar el proceso con posterioridad a la escritura podría afectar la validez de la misma. Algo importante es que la donación la está favoreciendo. Muy distinto sería un acto de disposición
donde sería necesaria e indispensable la autorización judicial. Realmente me parece un caso muy delicado y le agradecería mucho la ayuda que pueda brindarme. Desde ya, muchas gracias. Dice la colega de Mendoza, capital. Mira, en tu caso me resumiste toda mi exposición ahora de 40 minutos, o sea, me la sé fácil, porque yo ahora te doy la respuesta a esto y cortamos, ya no tenemos que decir nada más. El tema es así. Lo primero, lo de la abogada, de iniciar después de la celebración del acto jurídico el trámite, no, o sea, si vos tenés motivos para iniciar un proceso de determinación de capacidad, donde el único objeto es evaluar si una persona mayor de 13 años, y acá va un plus, ¿no es cierto? ¿Por qué dice 13 años el Código Civil? ¿Por qué es mayor de 13 años el Código Civil, Eda? Porque desde los 13 años te reconozco capacidad para determinados actos. Entonces el código tuvo que decir desde qué edad yo te puedo restringir el ejercicio de los derechos por un padecimiento de salud mental o por adicciones. Y desde los 13 años, porque desde los 13 años te estoy habilitando la celebración de determinados actos jurídicos de ejercicio de derechos personalísimos o patrimoniales, que entonces entras dentro de los sujetos objetos del proceso de determinación de capacidad. A ver. A la colega, a la escribana de Mendoza. Primero, la capacidad se presume, ¿no? Si expresamente te están diciendo que no tiene un proceso de determinación de capacidad, por lo tanto, no tiene una sentencia que le restrinja ningún derecho, ¿sí? Más allá de que en la vida, ¿no es cierto?, ella hay derechos que no los ejerce por sí misma, sino que los ejerce mediante un sistema de apoyos extrajudicial, o sea, extra sentencia judicial, que es la familia, como me estás diciendo, que son sus padres. El código expresamente prevé la posibilidad de que los apoyos sean extrajudiciales, que no sean determinados en una sentencia, pueden ser institucionales las figuras de apoyo. Yo después te voy a contar un poquito también. Entonces, primero que vos, como escribana, la capacidad se presume. Entonces, si no tiene una restricción al ejercicio de los derechos, de determinados derechos como el de administración, disposición y demás, por sentencia judicial, vos no podés restringírselo, tenés que respetarle ese derecho. Si te caben dudas, el artículo 34 del Código Civil dice que el juez debe, ni siquiera es una facultad, dice el juez debe, iniciado el proceso de determinación o aún antes de iniciarse el proceso de determinación, designar apoyos y atribuirle funciones en protección de la persona y de sus bienes. Entonces, si estos padres sospechan, temen, hay alguien que teme de que este acto jurídico que ella va a celebrar, ella no esté comprendiendo el alcance del acto, lo cual puede hacerle perjudicial a su persona o a su patrimonio, con una cautelar, ¿no es cierto?, lo pueden hacer, el juez designa sin intervención de nada una figura de apoyo que va a venir a completar la escritura con vos, ¿sí? Entonces, nunca después iniciarlo, ¿por qué? Porque aun cuando sí es cierto, la sentencia tiene efectos retroactivos a la promoción del proceso de determinación de capacidad. Una sentencia que restrinja derechos por un padecimiento de salud, de que restrinja el ejercicio de derechos por un padecimiento de salud mental o de adicciones, va a tener ese efecto retroactivo. Pero vos no te olvides que uno de los requisitos que exige la ley, el Código Civil y la Ley de Salud Mental, es que la Junta Interdisciplinaria tiene que decir la fecha probable de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa fecha todos los actos jurídicos celebrados desde ese momento caen bajo un manto, ¿no es cierto?, de sospecha respecto del discernimiento. Ustedes vieron el tema de la enfermedad de Alzheimer, que muchas veces en el ámbito familiar no se dan cuenta de que la persona está con determinadas conductas o determinadas respuestas propias de un Alzheimer, y cuando se dan cuenta es cuando ya es como muy manifiesta la enfermedad. Y también saben de que a veces es muy progresiva la enfermedad de Alzheimer. Hay personas que contraen la enfermedad y es manifiesto desde el mismo momento, y hay personas que
es gradual la pérdida de la capacidad intelectual, o sea, va de a poco, es progresivo, pero transcurre en un lapso de tiempo, a veces de años. Y en otros decimos, ¿qué le pasó a esta persona que en un año, porque no hay no está estandarizado esto, no es una apendicitis. Entonces, perdón por el ejemplo, pero para hacerlo más ilustrativo. Sí, sí. Entonces, el código exige la fecha probable de manifestación de la enfermedad de salud mental, a los efectos de que se hubieran celebrado actos desde ahí que caen bajo una sospecha. Entonces, si yo hoy, antes de la determinación del proceso, tengo sospechas de que puede haber una enfermedad de salud, me traen el diagnóstico, como vos decís, retraso leve, porque te lo traen con un certificado de discapacidad. Lo que pasa es de que el certificado de discapacidad no reemplaza la intervención de la Junta Interdisciplinaria. ¿Sí? Si un juez dictase sentencia restringiendo el ejercicio de derechos de una persona con sustento en este certificado de discapacidad, por más que lo haga una Junta Interdisciplinaria del Ministerio de Salud, ¿sí? Es una sentencia nula, porque lo que tiene que hacerse es una Junta Interdisciplinaria en el marco del proceso judicial, ¿no? Entonces, yo igualmente integraría en el acto al apoyo. Quien otorga el acto, quien expresa su voluntad es ella, ¿no es cierto? Y que integraría acompañada en el acto por fulano de tal. Nada más que para un tipo de resguardo. Pero si la sospecha es grande, claramente se puede requerir una medida y hay que aceptar una herencia. ¿Mm? Bien, ¿querés hacerme otra? Sí, hay otra. Es una colega de la ciudad de Córdoba. Y dice así: ¿debe comparecer un adolescente de 15 años a la escritura por la cual le donan un inmueble? En el caso particular, el adolescente está representado por el tutor. En el caso son dos hermanos, uno de 12 años y otro de 15, ambos representados por el tutor. Mi duda es respecto al de 15 años. Entiendo se refiere a el consentimiento que debe, la intervención que debe tener, sí, el de 15 años. Claro, porque ella tiene la diferenciación ahí de menor de 13 años, que ahí no tiene ningún tipo de problema porque el representante legal es el tutor, con la de 15 años, que puede ser, que claro, el tema es de que en ese caso que es de adquisición y que ella no tiene un oficio ni nada que le habilite para el acto patrimonial, la celebración por ella misma, ¿sí? Y como no es mayor de 16 años, sino que es menor de 16 años, está bien que esté integrada con ella, ella puede comparecer al acto conjuntamente con su representante legal. O el representante legal en ese caso también sería válido si él lo hace solo al instrumento, ¿por qué? Porque ella no tiene lo que te habilita a la administración de bienes, ¿no es cierto?, y demás, es el ejercer un título, ¿no es cierto?, una profesión, empleo u oficio, no el solo hecho de tener la edad, nada más, ¿sí? Responde a otro contexto. Entonces, en ese caso, el tutor podría ir por los dos, claramente, pero como ella es adolescente, mayor de 13 años, si quiere prestar su consentimiento, perfectamente puede prestar su consentimiento y está bueno de que se la escuche. Así es, escuchar a la menor. Claro, para tener claro los colegas, de 13 años en adelante comparecen a la escritura y se consienten el acto. En este caso es una donación. Así es que perfectamente consciente. Claro. Y desde los 16 años lo que nos planteamos es cuándo lo puede hacer solo, sin el representante legal. ¿En qué supuestos puede venir solo a la escribanía un adolescente de 16 años a formalizar un acto jurídico que tenga contenido patrimonial? Exacto. Y es en el caso en que sea la administración de bienes, ¿no es cierto?, adquiridos con el producto de
de su título habilitante, profesión u oficio o empleo. El 30 Exacto. del Código Civil. Así es. Bien, otra pregunta es la que nos habían hecho acá en directo. Una persona de 22 años con diagnóstico de retraso leve, sin sentencia judicial ni apoyo, ¿puede aceptar donaciones? ¿Qué es lo que acabo de decirles? La capacidad se Exacto. presume. Tiene 22 años con diagnóstico de retraso leve, sin sentencia judicial ni apoyo. A ver, tener un retraso, cada persona es en su... ¿Por qué la ley habilitó a esto? Que es lo que vamos a ver ahora un poquito si nos da el tiempo. Porque no todas las afecciones de salud mental afectan, ¿no es cierto?, la capacidad cognitiva de la gente en la misma medida y para los mismos actos. Es como explicaba la señora, la escribana de Mendoza. Ella va a un oficio, se traslada en transporte público, pero tiene un tema con el manejo del dinero. Ahora, va a votar, capaz que está de novia y se casó, porque que tenga un retraso mental leve no le impide casarse, ¿no es cierto?, tener hijos y ejercer la responsabilidad parental de esos hijos. Y venir a la escribanía a otorgar un consentimiento para una autorización de viaje. Entonces, claramente, bueno, el certificado de discapacidad es una pauta para el escribano, por supuesto, porque si viene con diagnóstico retraso mental grave, ¿sí?, o agudo, entonces, bueno, yo como escribano siempre tengo el derecho de decirle, mirá, yo esta escritura no la voy a hacer sin un proceso de determinación de capacidad que diga de que la persona está en su consentimiento porque tengo la obligación de proteger a la persona y a su patrimonio. Siempre pueden hacer eso. O sea, nadie les obliga que, por más que venga una persona, por la presunción de capacidad, viene alguien que me doy cuenta que no hay manera de que me transmita ¿qué es lo que yo tengo que escuchar? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Puede transmitir su consentimiento? ¿Puede manifestar su voluntad? No puede, para el acto que estamos celebrando, no lo puede hacer, no lo celebro la escritura, porque no me voy a hacer responsable tampoco yo de que ellos, como nunca iniciaron el proceso de determinación de capacidad, bueno, a Tochimochi que hagan todos los actos jurídicos y las escrituras que quieran, no es así tampoco, porque sería de desprotección, no de protección. Totalmente, totalmente. Bien. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si el adolescente quiere celebrar contrato de trabajo en razón de oficio y sin título habilitante? Eso también lo hablamos. ¿Lo hablaste? Sí, el caso de la talabartería, de la Sí, curtiembre, del zapatero, del carpintero, del que sabe hacer determinadas herramientas para arreglar los carros vela acá. O sea, eso es un oficio y el oficio no tiene sí, título habilitante. ¿Cómo se acredita el oficio? Con testigos, una sumaria información que acrediten de que esta persona vive de eso. ¿Sí? O sea, claro. vive de eso, no, sabe hacer eso. Sabes, sí, una declaración jurada, quizás, Una también. declaración jurada. Sí, Yo le digo sumaria bien. información, pero porque soy procesalista, pero una declaración Ya. jurada. Claro. Sí, 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 estamos hablando de lo sí, mismo. Bien. Bueno, sí. ¿querés que continuemos Bueno, con el tema que ibas a decir? Estamos en sí, 34 minutos ya, así no que importa, podríamos, sí, lo hago cortito bien, igual. ¿Mm? bien, A gracias. ver, cuando nosotros, yo ya les dije lo del artículo 34, ¿no? ¿Que esto qué quiere decir? De que si no puedo esperar el tiempo del proceso de determinación de capacidad, porque hay que celebrar, en protección de la persona o de su patrimonio, ¿no es cierto? Hay que celebrar determinados actos jurídicos en los cuales él no puede ejercer el derecho por sí mismo, puede el juez, desde el juez, ya sea de oficio o a pedido de parte, puede designar figuras de apoyo, ¿no es cierto?, para la celebración de esos actos o mientras dure la sustanciación del proceso. Y todas las otras medidas cautelares que se les ocurran. Yo he dispuesto en una señora que estaba dilapidando sus bienes, una inhibición general de bienes, o sea, toda medida cautelar, personal o patrimonial, que implique, ¿no es cierto?, la protección de la persona o de los bienes.
Claramente las garantías de los procesos de determinación de capacidad a ustedes no les interesa, porque en definitiva a ustedes lo que les interesa es la sentencia, ¿sí? Y por eso voy a ir directamente a la sentencia. El juez no puede dictar sentencia sin haber oído o tomado contacto personal con la persona que es objeto del proceso, sin que esta persona tenga un abogado que lo represente, ¿sí? Y sin la intervención interdisciplinaria de la Junta. El informe de la Junta Interdisciplinaria es trascendental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se va a ver la fecha de origen, qué tipo de patología, qué redes de apoyo cuenta, quiénes son los que lo asisten, si comprende o no los efectos jurídicos. En realidad los abogados, los médicos me dicen, yo no sé lo que es el efecto jurídico, y tienen razón, o sea, si comprenden o no el acto que están de casarse, el acto de votar, el acto de ocupar un cargo público, el acto de disponer de sus bienes, aceptar herencias, afianzar obligaciones. Consentir un acto médico como una intervención o determinado tratamiento farmacológico, si puede tomar su medicación solo, si requiere de un apoyo. Y el juez en esa sentencia lo primero que tiene que resolver es si va a restringir o no el ejercicio de determinados derechos. Y debe individualizar qué derechos está restringiendo el ejercicio. Lo ideal en una buena técnica es de que diferencie los actos patrimoniales de los actos, o sea, el ejercicio de los derechos patrimoniales del ejercicio de los derechos extrapatrimoniales, ¿no es cierto? Y en este caso, el juez, aparte de identificar claramente el ejercicio de qué derechos está restringiendo, tiene que designar respecto para el ejercicio de esos derechos figuras de apoyo que pueden estar en el entorno familiar, fuera del entorno familiar, o pueden ser institucionales. Yo he designado como figura de apoyo de una persona que tiene esquizofrenia a un banco, porque él me decía, yo no tengo problema con la plata, pero si me la dan toda junta, no me importa que sea mayor, me compro lengüita a la vinagreta. Dice, en cambio, si a mí me la dan de a poco, yo me manejo bien, pago todos mis impuestos, qué sé yo. Entonces, ¿qué hice? Le dije al banco, él va a cobrar su pensión por discapacidad, pero vos le vas a depositar tanto por semana. Y él va a poder sacar tanto por semana. Entonces, en ese caso, yo tuve una figura de apoyo institucional. A un banco lo puse como figura de apoyo de esta persona. Otras veces he puesto como figura de apoyo a una autoridad sanitaria de salud mental, de que ellos, como él no controla el tema de su medicación, ellos son los que tienen que, pues son por lo general personas que no tienen red de familiar que se puedan ocupar de estas cosas. O sea, si él tuviera una persona que lo acompañe al banco, claramente no hubiera necesitado del apoyo institucional, ¿sí? El juez primero dice si la persona tiene un padecimiento de salud mental o de adicciones que requiere la restricción del ejercicio de determinados derechos. Una vez que decide esto, tiene que decir qué derechos son los que está restringiendo el ejercicio. Y decir respecto de estos derechos quién o quiénes son las figuras de apoyo. Puede designar figuras de apoyo para los actos médicos, figuras de apoyo, porque todo tratamos de reflejar la realidad de la persona. No que la intromisión del Estado, porque yo soy el Estado, estoy representando al Estado, provoque una injerencia en esa vida familiar que termine siendo nociva, ¿no es cierto? Porque ellos tenían armado de que la hermana lo acompañaba al médico, la otra hermana lo acompañaba al banco, y yo digo, no, esta hermana se va a ocupar de todo. O sea, la idea es que ese informe que hace la Junta Interdisciplinaria me sirva a mí como herramienta para conocer, ¿no es cierto?, la radiografía de esta persona y designar las figuras de apoyo, una o varias, ¿no es cierto?, y darle las funciones si se pueden cambiar. Ahora, hay un tema con la representación de las figuras de apoyo. Nosotros sabemos bien de que se mantiene la incapacidad, que es en el caso excepcionalísimo de Gustavo Cerati, o sea, de la persona que no puede transmitir su voluntad por ningún medio, ni tecnológico, ni de ninguna manera puede transmitir su voluntad. Y los apoyos han resultado ineficaces. Y en ese caso,
vamos a declarar la incapacidad, quien va a ejercer el acto va a ser el curador, porque el curador tiene una representación sustitutiva de la voluntad de su asistido, lo mismo que la madre del niño de 3 años. ¿Sí? Es el mismo ejemplo. Madre del niño de 3 años, curador respecto del declarado incapaz en el caso excepcional. Ahora, hay supuestos, ¿no es cierto? Y esto, ya ha habido muchos fallos de jurisprudencia, yo comparto esta línea, que creo que es la que va a ganar en todo el país, ¿no es cierto? Espero que así sea, de que a veces al apoyo se le puede reconocer representación, ¿no es cierto? Y representación y facultades sustitutivas para determinados actos que debe igualmente estar individualizados en la sentencia. No quiere decir de que siempre al acto tenga que ir la persona, ¿sí? Porque puede ser de que esto, él no alcance a comprender las consecuencias de lo que está haciendo, y por más que vaya con alguien, es una mentira, porque lo que terminan haciendo, él pone la firma nada más, ¿no es cierto? Y en realidad está haciendo lo que el apoyo le está diciendo que haga. Entonces, claro, o sea, no todas las patologías son iguales, no todas las figuras de apoyo promueven la autonomía de la persona. Para muchos es más fácil decir no sabe, no puede, no tiene ni idea, no, voy yo porque él no puede hacerlo, pobrecito. Porque eso es más cómodo y yo administro sus bienes y yo hago, y en otros casos, por más que yo promueva su autonomía, ¿no es cierto? Y le dé cada vez más recursos para que adquiera habilidades, hay habilidades que no va a alcanzar, entonces el apoyo para determinados actos puede tener facultades de representación, debe estar así reconocido en la sentencia judicial, y algo que sale del fallo de la Corte, no me voy a acordar ahora el nombre, pero el apoyo en ese caso siempre tiene que respetar lo que si él hubiera podido decidir, hubiera decidido en base a su historia de vida. Porque lo dice expresamente el Código en el caso de la incapacidad, cuando dice que el curador debe decidir, promover igualmente la autonomía y decidir, ¿no es cierto?, lo que él hubiera querido decidir en base a su historia de vida. Esto sale del caso de este chico que estuvo tanto tiempo en coma y que sus hermanas pedían desconectarlo, ¿no es cierto?, y que llegó a la Corte de Neuquén, creo que era. Por eso digo que no me voy a acordar. Ahí la Corte hace una interpretación respecto de qué significa en base a su historia de vida, qué es lo que él hubiera manifestado en base a su historia de vida. Entonces yo coincido en que el apoyo no tiene facultades de representación, o sea, el apoyo puede integrar, el acto lo celebra la persona, si no se le restringió el ejercicio de la capacidad, del derecho, que al apoyo se le puede reconocer facultades de representación y que claramente el curador ejerce una representación sustitutiva de la voluntad de su asistido, ¿sí? Esta sentencia hay que revisarla cada 3 años. Entonces, a veces en las sentencias, este plazo de 3 años es un plazo máximo. Si en el camino se muere el apoyo, o me quedo me peleo con el apoyo, me voy a vivir a otro lado, bueno, va a haber que revisarlo antes, porque no solamente es revisarlo porque la persona puede haber adquirido habilidades y entonces no tenemos que restringirle el ejercicio de tantos derechos, o capaz fue progresivo su empeoramiento, su salud mental, entonces es necesario restringirle el ejercicio de más derechos, sino también que no tiene que ver solamente con la persona, sino que tiene que ver también con todo su entorno, las modificaciones que pudieran haber en todo su entorno. Este plazo de 3 años es un plazo máximo, lo que no quiere decir de que esto pueda revisarse con anterioridad. Y también yo he declarado la inconstitucionalidad de este plazo de 3 años en los casos de personas que tienen enfermedades congénitas desde el nacimiento y la exigencia de revisarlo cada 3 años termina siendo una sobreintervención en perjuicio de la persona y establezco un plazo un poco más largo de 5 o 6 años, plazo máximo sin perjuicio de poderse revisar antes. ¿Qué me pasa a mí en la escribanía si me traen una sentencia que ya pasaron los 3 años? ¿No? Porque 3 años pasan como nada. Y la gente, cuando se va a dar cuenta, ¿nunca les pasó con el carnet de conductor? ¿A quién no le pasó de que van a mostrar el carnet de conductor y se dan cuenta que está vencido? ¿Sí? Entonces, en ese caso, podemos echar mano de nuevo del artículo 34.
¿sí? Ya, si tiene la sentencia, ya tiene un proceso, ¿no es cierto? Ya tuvo un proceso esta persona. Entonces el juez tiene verosimilitud del derecho suficiente, tiene peligro en la demora, tiene un sustento en el cual poder disponer una medida cautelar. Entonces puedo hacer el otorgamiento a través de la medida cautelar mientras la sentencia se va revisando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si la sentencia ya está vencido el plazo de 3 años. Y acá alguno de ustedes me podría preguntar, ¿los 3 años es del dictado de la sentencia o de que la sentencia se inscribió en el registro, cosa que no pasa en ninguna provincia, no se inscribe, entonces ninguna pasaría en los 3 años? El plazo de 3 años es desde que se dicta la sentencia o la sentencia queda firme. Firme, o sea, claro, que queda firme, porque como puede ser apelada, es desde que quede firme la sentencia, ¿sí? No desde la inscripción, aunque sabemos que la inscripción es lo que tiene los fines de publicidad. Bueno, nada, acá nomás me quedo para que si tienen alguna pregunta con respecto a los procesos de determinación de capacidad, me lo tengamos un ratito para que me lo hagan. Ah, no, pero no me vengas con una pregunta de 16 años. Sí, mira, es una pregunta. ¿Puede un menor de 16 años aceptar una donación de la nuda propiedad por sí solo o necesita la representación parental? De este tema lo habíamos hablado. Todo tiene que ver con que va a aceptar una donación de una donación, ¿con qué? Gratuita, a título oneroso, o sea, es una donación que para mí los representantes legales de los menores de edad hasta 18 años son los progenitores. Hay supuestos en que se habilita, pero tiene que ver con las cuestiones patrimoniales derivadas del ejercicio de su oficio y demás. En ese caso, tiene que aceptarlo el progenitor, el representante legal a la donación con el adolescente, porque hay que pedirle consentimiento, porque para todo acto de administración y demás que lo involucre se le requiere el consentimiento, pero el representante legal es totalmente válido ahí, porque el 25 o 24, bueno, no me voy a acordar ahora el número, te dice cuál es el principio. El principio que no nos tenemos que ir de este principio. Al menor de edad, de 18 años, es menor de edad. La ley no lo habilitó a ejercer por sí mismo todos los derechos a partir de los 16 años. Lo fue habilitando para determinados actos, ¿sí? A que los haga por sí solo o con el acompañamiento de lo hace su representante legal, pero se requiere su consentimiento. O lo hace el adolescente y se requiere el asentimiento del progenitor. O sea, hay una diversidad de actos jurídicos y distintos tipos de capacidad o de cómo se integra el acto jurídico. Si solamente con el representante legal y el adolescente, o es el adolescente quien está brindando el acto jurídico con el asentimiento del representante legal. Son todos distintos supuestos, por eso tenemos que ir al caso en particular. Pero el principio es que el 26 es, la persona menor de edad, menor de 18 años, ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Ese es el principio. Ahora, a partir de este principio, el código empieza a disponer un montón de normas, ¿no es cierto?, donde se le reconoce la capacidad progresiva. Y vamos, este 26 al 639, que dice, el ejercicio de ejercen a través de sus representantes legales. ¿Y qué dice el 639? El ejercicio de la responsabilidad parental se rige bajo estos 3 principios. Interés superior del niño, a mayor autonomía del hijo, menor representación legal del padre, ¿sí? Por eso que entramos en el 16, que él puede asistir a ese acto, y el derecho a ser oído y que sea tenida en cuenta su opinión para el acto que se está celebrando. Entonces, por el 639 nos funciona como un límite a este 26, inclusive tenemos que conjugar el 26 con el 30 y con el 639, para entender. Depende del acto jurídico que estamos celebrando. Una cosa es aceptar una donación que va a aumentar mi patrimonio y si no me es perjudicial, porque es una donación de algo que en definitiva termina siéndome perjudicial, porque tiene todo esto que saben ustedes, y otra cosa es que yo quiero comprar una casa con lo que me gané siendo influencer, ¿sí? Son actos jurídicos patrimoniales, pero son distintos. Así es. Así es, en este caso concreto entonces dijo donación de nuda propiedad, comparecen los representantes legales,
quienes van a aceptar la donación en nombre y representación del menor de 16 años. Y el menor de 16 años también comparece en la escritura para consentir, ¿sí? Cumpliendo así el ¿Por derecho qué? a ser oído. Debe consentir Por el 6, esa claro, donación. por el 639, claro. Exactamente, por el Y 639. puede oponerse. Tal cual, puede decir, no, justamente creo que también en una capacitación, un colega decía, ¿qué sucede si el menor dice yo no acepto la donación? Entonces yo en ese momento dije lo siguiente, entonces quedará como una oferta de donación. En su Claro. momento adquiere la mayoría de edad y si se dan las condiciones que el donante sigue con vida, podrá aceptarla. Pero Sí, o se tiene derecho a judicializará, ser oído. Exactamente, tiene derecho a o, ser oído el adolescente si no quiere aceptar la donación, o se judicializará también. y a mayor edad, mayor vinculante es para vos esa negativa. ¿Entendés? Así Una es. cosa es el nene de 13 años que te manifiesta en el acto de que, porque está en el acto y te manifiesta que no quiere, que no le interesa, y otra cosa es un chico de 17 años. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, claramente en ese caso se soluciona con la judicialización, es decir, ante la oposición de intereses, que sea un tercero que resuelva qué es lo más conveniente para este menor, escuchándolo a él. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, no, muchas Esperamos, gracias. esperamos contar contigo pronto. Así es que Mm. muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un saludo a todos y cada uno de quienes nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias Gracias, a todos Emanuel, por escucharme y dejarme compartir mis conocimientos. y muchísimas gracias a vos.